Hola, bienvenidos a Noticias del Fin, todo lo que necesitan saber acerca del fin de los tiempos. Este día les mostraremos la historia negra de los papas, extraído de los libros de historia. Muchos de los papas eran tan depravados en sus acciones que los que no profesaban ninguna religión ni creencia se avergonzaban de ellos. Pecados como el adulterio, la sodomía, la violación, el asesinato y el abuso extremo del alcohol han sido cometidos por muchos papas a través de la historia. Curiosamente, ninguno de los papas del último siglo y medio, desde León XII hasta el actual Papa Francisco, jamás han manifestado el más mínimo reproche a esas sórdidas historias que están grabadas en los libros, con letras escritas con escarnio y vergüenza. Soy consciente de que atribuirles esta clase de pecados para los que no creen en el pecado, a quienes se autoproclaman como los santos padres, los vicarios de Cristo o el obispo de obispos, será alarmante para algunos de los que están mirando este video. Pero para los estudiosos de la historia del papado, es una realidad que muchos descendientes de Pedro han sido de todo menos hombres santos. El Papa Sergio II, que reinó desde el 904 hasta el 911, obtuvo la oficina papal por medio del asesinato. Los anales de la Iglesia romana hablan sobre su vida en pecado con Marosia, una conocida prostituta de la época, quien le engendró varios hijos ilegítimos. Este papa fue descrito por Baronio y otros escritores eclesiásticos como un monstruo, y por Gregorio como un criminal aterrorizante. Y así, comenzando con el reino del Papa Sergio, vino el período 904-963, conocido como el reinado papal de los fornicarios. Teodora hizo papa a Juan X, 914-928. Este había sido enviado a Ravenna como arzobispo, pero para satisfacer sus deseos carnales, lo hizo volver a Roma y lo hizo nombrar papa. Su reinado tuvo un fin súbito cuando Marosia lo asesinó. Marosia quería deshacerse de Juan X para de esta manera poder llevar a León IV, 928-929, al oficio papal. Su reinado fue muy breve, pues este también fue asesinado por Marosia, cuando ella se enteró de que éste había entregado su cuerpo a una mujer más descarada que ella. Poco después llevó a su propio hijo ilegítimo, de Sergio III, al trono papal. El muchacho era todavía un adolescente. Tomó el nombre de Juan XI, pero durante un altercado con los enemigos de su madre, fue azotado y puesto en prisión, donde lo envenenaron y murió. En el año 955, el nieto de la prostituta, después de varios encuentros sangrientos, pudo tomar posesión del trono pontificio bajo el nombre de Juan XII. Llegó a ser tan corrompido que los cardenales se vieron obligados a hacer cargos contra él. Este rehusó a presentarse para contestar a las acusaciones, los amenazó con excomulgarlos a todos, y aún así, le hallaron culpable de varios crímenes y pecados, incluyendo los siguientes: hizo prender fuego a varios edificios, bebió un brindis dedicado al demonio, jugó a los dados e invocó la ayuda de los demonios, obtuvo dinero por medios injustos, y fue enormemente inmoral. Tan viles fueron sus acciones que incluso el notable obispo católico romano de Cremorne, Louis Brandt, dijo de él: ninguna mujer honesta se atrevía a salir en público, porque el Papa Juan no tenía respeto a mujeres solteras, casadas o viudas, puesto que él faltaba el respeto aún a las tumbas de los santos apóstoles, Pedro y Pablo. Levantó la ira del pueblo al convertir el Palacio Laterano en una casa de prostitución pública, y fue descrito por el líder pontificalis con las siguientes palabras: pasó toda su vida en adulterio. Finalmente, su vida terminó mientras cometía adulterio. El furioso esposo de la mujer con la que copulaba lo mató. El Papa Bonifacio VII
984-985. Mantuvo su posición a través de cuantiosas distribuciones de dinero robado. El obispo de Orleans se refirió a él, y también a Juan XII y León VIII, como monstruos de culpabilidad, llenos de sangre y suciedad, y como anticristos sentados en el templo de Dios. Además, Bonifacio fue un asesino. Hizo que el Papa Juan XIV fuera encarcelado y envenenado. Cuando el Papa Juan murió, el pueblo romano arrastró su cuerpo desnudo por las calles. La sangrienta masa de carne humana que había sido un papa fue dejada a los perros. A la mañana siguiente, sin embargo, algunos sacerdotes lo enterraron secretamente. Bonifacio asesinó al Papa Benedicto VI, estrangulándolo. El Papa Silvestre II lo llamó un horrendo monstruo que sobrepasó a todo mortal en su maldad, pero evidentemente, el Papa Silvestre no era mucho mejor, que el pueblo lo consideraba como un mago pactando con el diablo. Enseguida vino el Papa Juan XV, 985-996, quien dividió las finanzas de la Iglesia entre sus familiares, lo que le trajo la reputación de ser codicioso, de torpes ganancias y corrompido en todas sus acciones. Benedicto VIII, 1012-1024, compró el oficio de papa por medio de chantaje. El siguiente papa, Juan XIX, 1024-1033, también compró el papado y pasó por toda la escala de títulos eclesiásticos reconocidos en un solo día. Después de esto, Benedicto IX, 1033-1045, fue elegido papa, siendo apenas un niño de 12 años, por medio de arreglos monetarios con las poderosas familias que manejaban a Roma. Este papa niño creció en la maldad y cometió homicidios y adulterios en pleno día. Hizo robar a peregrinos en las catacumbas de los mártires. Finalmente, la compra y venta del cargo papal se hizo tan común y la corrupción tan pronunciada que los gobernantes seculares tuvieron que intervenir en el nombramiento de los papas. Enrique III, emperador de Alemania, eligió a Clemente II, 1046-1047, que era un clérigo alejado de la corte papal, porque ningún sacerdote romano pudo ser hallado limpio de corrupción, de simonía y de fornicación, declaró un historiador. Muchos de los papas fueron asesinos, pero sin duda alguna, Inocencio III sobrepasó a todos sus predecesores en homicidios. Durante su reinado, Inocencio, el cual era todo menos inocente, él provocó la más infame y diabólica acción en la historia de la humanidad, la Inquisición. Por espacio de más de 500 años, los papas usaron la Inquisición para poder mantener el poder. No se tiene constancia del número de personas inocentes que fueron asesinadas al no estar de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica. El Papa Bonifacio VIII, 1294-1303, otro de la negra lista medieval, practicó la brujería, llamó mentiroso e hipócrita a Cristo, profesó ser ateo, negó la vida futura y fue un homicida y un pervertido sexual. Oficialmente dijo lo siguiente: el darse placer a uno mismo, con mujeres o con niños, es tanto pecado como frotarse las manos. Y aunque parezca imposible, él fue quien escribió la bula Unam Sanctum, en la cual declaró oficialmente que la Iglesia Católica es la única y verdadera iglesia, fuera de la cual nadie puede salvarse. Fue este papa tan inmoral quien declaró oficialmente: nosotros afirmamos y declaramos definitivamente que es necesario para la salvación que todo ser humano sea sujeto al pontífice de Roma. Fue durante el reinado de este papa cuando Dante visitó Roma. Describió el Vaticano como el alcantarillado de la corrupción y puso a Bonifacio, junto con los papas Nicolás III
y Clemente V en las profundidades del infierno. Durante el período de 1305 a 1377, el palacio papal estuvo situado en Avignon, Francia. Durante esta época, Petrarca declaró que dicho establecimiento papal era un lugar de violación, adulterio y toda clase de fornicación. Y debido a que los papas eran tan inmorales, no debemos sorprendernos de que los sacerdotes no fueran mejor que ellos. En el Concilio de Constanza, 3 papas, y algunas veces 4, se insultaban todas las mañanas, acusándose los unos a los otros de anticristos, demonios, adúlteros, sodomistas, enemigos de Dios. Y uno de estos papas, Juan XXII, 1410-1415, compareció ante el concilio para dar cuenta de su conducta. Fue acusado por 37 testigos, obispos y sacerdotes en su mayoría, de fornicación, adulterio, incesto, sodomía, hurto y homicidio, y se probó con una legión de testigos que había seducido y violado a 300 monjas. Lutero describió a los papas en la época como peores en su conducta que los emperadores paganos y explica que los banquetes de la corte papal eran servidos por 12 mujeres desnudas. Nadie puede imaginarse los pecados tan infames y los actos que son cometidos en Roma. Dijo, tienen que ser vistos y escuchados para ser creídos. Tanto es así que se acostumbra a decir, si hay un infierno, Roma está construida sobre él. Estos libros afirman, de acuerdo a la historia, nos damos cuenta que la afirmación católica de que el papado es una sucesión apostólica es totalmente falsa. Tal declaración significa que todos estos papas, incluyendo a los más ignorantes y perversos, han de ser tomados en cuenta en la línea de sucesión desde el apóstol Pedro, y hay que considerarles infalibles.